si el Congreso de la República no lo acepta. Entonces, el Congreso emite un decreto legislativo por medio del cual se acepta o nos unimos o pertenecemos a X tratado o convenio internacional en cualquier materia. Después, este artículo tiene que subir a presidencia para que la presidencia lo ratifique. Lo va a ratificar a través también de un acuerdo. Entonces, si no está aceptado y ratificado, ese acuerdo para Guatemala no tiene ningún valor. Aunque, repito, no se ha dado el caso porque Guatemala casi siempre firma los tratados internacionales. Así, el artículo 106 establece de la misma Constitución que en materia laboral, lo que se indica en la Constitución Política de la República es un mínimo susceptible de ser ampliado por la legislación interna o contratación individual. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el artículo 106 de la Constitución se estipula el derecho al trabajo, ¿ya? Y hay una serie de requisitos y de garantías que se tienen para el trabajador. Sin embargo, eso de ninguna manera va a limitar los derechos de un trabajador. Por el contrario, el mismo artículo indica que el, el aspecto de beneficios para los trabajadores no se circunscribe única y exclusivamente a lo que dice la Constitución, sino también a otras leyes, como la ley de trabajo, perdón, el Código de Trabajo, la ley de servicio civil, los reglamentos internos de las municipalidades, en fin, toda esa situación forma parte de este Estado de Derecho en materia de derechos humanos, en este caso último, en relación al aspecto laboral. En ese contexto se establecieron también instituciones novedosas, o sea, la Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución relativamente moderna que ya incluye dentro de su estructura algunas instituciones novedosas como la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal autónomo encargado de la defensa e interpretación de la Constitución. Porque cuando nosotros tenemos duda con respecto a qué quiere decir esta palabra o por qué escribieron este artículo, entonces la Corte de Constitucionalidad hace un razonamiento y emite una resolución por medio de la cual dice, pues en el código, en la ley de violencia intrafamiliar o en la ley de violencia contra la mujer y otras formas eh, de violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, hay algunas situaciones que no están incluidas. Entonces, eso se complementa dentro de los acuerdos y convenios internacionales. También hay algunos que pudieran, tal vez no es que no estén incluidos en la Constitución porque es muy buena, pero sí que están como modificados o como cambiados de nombre. Entonces, la Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de interpretar lo que dice la ley supra aquí en Guatemala. Recuérdense que son 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Los 5 magistrados titulares son los que, como su nombre lo indica, siempre van a estar actuando, pero a veces por algún motivo, perdónenme, siempre por algún motivo, hay que suplir a alguno, porque está de viaje, porque está enfermo o porque la misma Constitución exige que sean 7 magistrados lo que conozcan determinado caso. Pero entonces, repito, la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados, no 12, como dice una sindicada del delito de asesinato, no de, ¿cómo es? Homicidio en estado de emoción violenta. Entonces ella dice que ha ganado amparos, incluso se ha enfrentado a los 12 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes resolvieron a su favor el amparo, dice ella. Para empezar, no son 12 magistrados, son 5. Y habría que ver cuál fue el planteamiento que interpusieron en ese amparo.
ya para que se lo hayan declarado con lugar. Y habría que ver si verdaderamente ya está declarado con lugar, si ya está promulgada la sentencia, para ver si tiene vigencia. Porque yo, por curiosidad, me puse a testear algo y no vi que hubiera un caso de esta señora ya debidamente fenecido en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, me pareció un poco extraño que ella dijera que se había enfrentado a todas las cortes, dijo, y que nadie le había podido ganar un amparo en esas cortes. En fin, la lengua no tiene hueso, decía mi abuela, y puede decir cualquier cosa. A la derecha de su pantalla tienen ustedes una fotografía en donde están los 5 magistrados titulares y sus respectivos magistrados suplentes. Más adelante lo vamos a ver, pero cada magistrado y su suplente se elige de diferente forma. Así bien, al representante el Estado, o sea, el Ejecutivo, el organismo ejecutivo, nombra a una persona y a su suplente para que puedan ser parte de esta nueva Corte de Constitucionalidad y de una vez le nombran su suplente. Ellos son electos por el gobierno de Guatemala, o sea, por el organismo ejecutivo. El organismo legislativo, o sea, el Congreso, también tiene la posibilidad de nombrar a un magistrado titular y a un magistrado suplente a través de voto nominal. Luego, el organismo judicial también tiene la posibilidad de nombrar a un magistrado de Corte de Constitucionalidad. En este caso es el doctor Roberto Molina Barreto, que también fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y su suplente es el abogado Walter Paulino Jiménez Techaj. Él es un constitucionalista, pero también mira mucho el derecho penal en concordancia con la Constitución. Luego tenemos a un nombrado por el Colegio de Abogados, solo que aquí sí no es nombrado, es electo. Es electo porque todos los agremiados del colegio participamos en esa elección y le damos nuestro voto al que nosotros creamos conveniente o al que más publicidad tuvo. Eh, no, el Colegio de Abogados le hace una votación y pues quien resulte electo es directamente enviado a la Corte de Constitucionalidad con su respectivo suplente. En ese caso, el doctor Néstor Vázquez es el representante por el Colegio de Abogados y la abogada Claudia Paniagua es la suplente. Y de último, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a los representantes de la USAC. Los representantes de la USAC es la abogada Claudia Porras y su suplente es el abogado Ronnie López. Ellos son los 5 titulares y 5 suplentes que ostentan el cargo de magistrados en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Pero no vayan ustedes a creer, por ejemplo, que el llegar a la Corte de Constitucionalidad lo hace única y exclusivamente las mentes las mentes abiertas, los cerebros supercalificados o, o una persona que tiene las leyes en la mano, no. Cada magistrado tiene diferentes letrados, que puede ser 2, 3, 4 letrados, dependiendo de sus necesidades. Pero ¿cuál es el objeto de un letrado? El letrado es como un asistente del magistrado, ya sea en la Suprema o en la de Constitucionalidad. Entonces, este letrado, cuando entra un expediente, no le llega al, ¿cómo se llama? Al magistrado titular. El magistrado titular lo conoce meses después. Entonces, viene el letrado y empieza a verificar cuál es el asunto que se quiere tratar y de forma inmediata se va puede ser
a los archivos de la misma Corte de Constitucionalidad para ver si hay sentencias que sean o que tengan algún tipo de relación con quien interpuso el amparo. Y a raíz de eso, pues se reúnen y sacan un proyecto que se lo entregan al magistrado de la Corte de Constitucionalidad y el magistrado pues lo tendrá que leer para ver si está correcto y entonces después lo presenta. Pero las grandes ideas no salen precisamente de cada magistrado. Para eso tienen letrados, que son los que verdaderamente trabajan, y ya le pasan el borrador o la minuta al, al titular y él pues lo tendrá que leer y decir, sí, está bien, y pues, ese es el que presenta, ¿ya? Es muy raro cuando un mismo magistrado lee o realiza sus alegatos de forma personal. Abogado, Muy bien. perdone, Dígame, Lick. solo me quedó una duda con la integración de la magistratura cuando se refería a usted a quien integraba titularmente por el Consejo Superior Universitario. Mencionó Perdón, no lo usted dije, no lo dije, perdón, no, solo dije que no, me quedé con el Claudia, Colegio de Abogados. Claudia Porras, es Héctor Hugo Pérez, si no recuerdo mal. Ay, es que la cambiaron, sí es Sí, cierto. es el magistrado Héctor Pérez Aguilera. Era Héctor Pérez Aguilera, sí, perdón. Sí, 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 sí. Incluso hasta se me pareció raro que estuviera Gloria Porras ahí. Sí, pero si no, ella no participó. Sí tienen ustedes toda la razón. Solo es un pequeño error. Pero Muchas no había gracias, llegado abogado. hasta ella en la diapositiva. La Universidad de San Carlos elige también a un magistrado titular y a un magistrado suplente. Esta elección se hace a través del Consejo Superior Universitario. Como ya ustedes saben, pues el Consejo Superior Universitario está conformado por el señor rector, los decanos de cada una de las facultades y los directores de algunas escuelas, así como representantes de los catedráticos titulares, de los estudiantes eh, y de... Hasta ahí creo que me quedo. Sí. Entonces, pues todos ellos se reúnen y en conjunto nombran a una persona para que represente a la Universidad de San Carlos en el nuevo periodo. Entonces, ya desde ahora ya se empiezan a barajar varios nombres con referencia a quién van a nombrar para la representación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero esos son movimientos que se empiezan a ver muchísimo tiempo atrás y se empieza a hacer el cabildeo correspondiente. Y sí, presento mi excusa que no es la señora Gloria Porres. De hecho, creo que ya está en el exilio, si no estoy mal. Doctor, una Muy consulta. bien. Por favor, Machado. En todas las legislaciones de otros países también se maneja esta estructura de los suplentes y los letrados. Entiendo que es mucho el trabajo, obviamente, que hay que hacer de investigación, pero ya prácticamente las sentencias y todo llega de alguna manera ya sesgada con el último que la ve, por decirlo Sí, así. A mi punto de vista. yo no conozco mucho la legislación extranjera, pero le puedo decir, por ejemplo, en El Salvador hay un tribunal constitucional, Costa Rica tiene un tribunal constitucional también, pero ellos solo son titulares, ellos solo tienen magistrados titulares. Y tengo entendido que, por ejemplo, en Costa Rica, al titular del Tribunal Constitucional lo suple un magistrado de la Corte Suprema cuando por cualquier situación no puede estar. Así como en Guatemala, por ejemplo, en Guatemala conforma la Corte Suprema de Justicia 13 magistrados divididos en 3 cámaras, cada cámara con 4 magistrados y el presidente de turno. Pero cuando por cualquier motivo hace falta un magistrado de Corte Suprema de Justicia, lo suplen magistrados de sala. Regularmente son los magistrados de la sala primera o la sala segunda. De lo contrario, pues se hacen ¿De sorteos algún ramo en dependiendo de la específico, gravedad. abogado? ¿Perdone? Usted mencionaba que puede ser sustituido por un magistrado de sala primera o segunda, pero de algún ramo en específico. Del ramo que corresponda a la Cámara. Si, por ejemplo, Muchas es gracias.
Es un magistrado de Cámara Penal, tiene que ser una sala de lo penal. Si es un magistrado de Cámara Civil, tiene que ser un magistrado de Cámara Civil. Y si es un magistrado de amparos, entonces tiene que ser, me parece que se sortea dentro de los magistrados de la primera y segunda salas de civil y de penal. O sea, entran todos al sorteo y pues uno de ellos es el elegido para que supla al magistrado. Hay ocasiones en que ha sido necesario que toda la corte sea integrada por suplentes. El caso que yo más me recuerdo es cuando se decretó el retiro de antejuicio a la doctora Stalin, o cuando se conoció un amparo, pero es relacionado con la doctora Stalin. ¿Por qué? Porque lógicamente ella, como miembro de esa Corte Suprema, pues todos pues, tendrían algún tipo de relación con ella. Tal vez no amistad, pero sí eran compañeros de trabajo y que por lo tanto era antiético que alguno de ellos conociera algo relacionado con la doctora Stalin. Entonces, para el efecto, tuvo que integrarse la Corte Suprema de Justicia con magistrados de sala. Y en otra ocasión, en donde fueron recusados los magistrados, no me recuerdo el caso, pero tal igual, eh, tuvieron que excusarse todos porque no podían conocer la recusación de un subcompañero porque hubiera sido antiético. Entonces también se conformó la Corte Suprema de Justicia exclusivamente con magistrados de sala. Entonces no hay suplentes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando de forma definitiva falta un magistrado, ya sea de cualquier cámara, o sea, de la Suprema, entonces recuérdense ustedes que las comisiones de postulación, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envían una nómina de 26 personas al Congreso de la República. El Congreso de la República, de forma democrática y de forma abierta y de forma diáfana, escogen a 13 de esos 26 magistrados, perdón, de esos 26 nominados. Entonces, pero la lista continúa, o sea, esa lista continúa. Y entonces, si hay un magistrado que falte de forma definitiva porque se murió, porque renunció o por cualquier motivo ya no va a ser parte de la Corte, entonces el Congreso elige de esa nómina de 13 al que va a suplir al que falleció, por ejemplo. Entonces, pero es de esa nómina, o sea, no pueden hacerlo. Es igual como que si muriera, por ejemplo, la señora fiscal. Si la señora fiscal muriera o renunciara o por cualquier motivo abandone de forma total su cargo, de la nómina de 6 que se le presentó al presidente de la República, el presidente tendría que nombrar al sustituto. O sea, no puede él elegir hacia al azar a su compadre o a su amigo. No, tiene que ser de la nómina que le fue presentada. O sea, de los 5 restantes, él tiene que nombrar a uno. Entonces, hay que tener presente este tipo de situaciones para cuando pues tengamos una discusión o cuando nos postulemos para uno de estos cargos, porque recuérdense que aquí todos los que estamos en esta reunión somos ciudadanos, tenemos el derecho a elegir, pero también a ser electos. Entonces podemos participar claramente en cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de económicas están ahorita parece que van a hacer las elecciones para ah, lo de SAT se llama, ¿cómo se llama lo de SAT? La máxima autoridad de SAT. Superintendente, No, 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 él no es la máxima autoridad, el no. directorio. El directorio es la máxima autoridad de la SAT. Y el representante, el que pone la cara, es el señor superintendente, pero los meros cabezones es el directorio. Es como en la San Carlos. Todo el mundo dice que la máxima autoridad es el señor rector, pero no. La máxima autoridad es el Consejo Superior Universitario. Muy bien, continuemos. Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. O sea, todos, absolutamente todos
tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero hablemos de todos los derechos. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos derechos es violentado? Entonces, para eso están las garantías constitucionales. Por eso es que, ¿cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía? Que los derechos conforman la esencia jurídica de libertad. O sea, la libertad en su amplio aspecto es el derecho, mientras que las garantías son los instrumentos jurídicos establecidos para hacer efectivos los derechos del hombre. A ver, solo voy a dejar de, y quiero ver algo. A ver, en un segundo le doy le levanto perdón, le doy la palabra a maestra Ana Indira. Ok, permítame. Yo quisiera que ustedes me respondan, ¿quién viola los derechos humanos? Maestranos, ¿quién viola los derechos humanos? Bueno, una persona que violenta los derechos humanos puede ser un individuo o puede ser el mismo Estado, dependiendo de la aplicación de las situaciones, aunque el Estado, como tiene el Código Penal, pues está como que más normado a prevención de la violencia de los derechos. Pero, por ejemplo, una persona que viene y atenta contra la vida de otra persona está violentando los derechos. Eso es lo que yo veo, no sé. Ok, maestra Ana Erika. El Estado es, maestro, porque el Estado es el que tiene que garantizar, ¿verdad? Ok. Que no se vulneren, que no se violen y que se ¿Alguien más, por reparen. favor? Somos 102 personas en el maestrando Osman. Maestrando Osman. Maestrando Osman Estuardo, le doy la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días, maestrando. Un ejemplo muy claro, muy actual, muy reciente, es ¿quién viola los derechos humanos? Ejemplo claro, que estamos viviendo ahorita actualmente. La señora que dijo que emocionalmente mató, homicidio por omisión. Homicidio en estado de emoción violenta. Así es, ese es uno de los primeros bien claros de los derechos humanos que es preguntado por la persona. Segundo, a veces las cortes o los jueces o magistrados, desafortunadamente por la corrupción, amparan a las personas, como por ejemplo el caso anterior que estábamos discutiendo del doctor Maluf. Ok, muy bien. Solamente. Solo quiero aclarar dos cositas rápidas en este caso. En el caso de la señora que dice ella que fue a homicidio en estado de emoción violenta, pues tendrá que ser las cortes las que decían si sí o no. Pero un homicidio en estado de emoción violenta les voy a ejemplificar. Este es un caso real. En Guatemala, unos ladrones iban persiguiendo a un joven para robarle el vehículo, pero el joven logra llegar a su casa y los individuos salen y le disparan. Cuando le disparan, el papá escucha los disparos, mira en la ventana que es su hijo, sale con un arma y mata a dos de los asaltantes. Lamentablemente, uno de los asaltantes logró matar al hijo. Eso es un estado de emoción violenta, porque yo estoy defendiendo la vida de mi hijo y no me importa lo que sea, yo salgo con el arma y lo mato. Un estado de emoción violenta es, por ejemplo, no es justificable, que conste, pero la ley podría tipificarlo así. Llega un esposo y encuentra a su esposa teniendo relaciones con otro hombre, y entonces de la cólera, de la ofuscación, lo toma lo que sea y mata al hombre o mata a la esposa. Es un homicidio en estado de emoción violenta. Eso es un homicidio en estado de emoción violenta. Pero cuando hay una planificación, cuando hay premeditación, cuando hay alevosía, cuando hay auxilio de personas, cuando hay preparación para la fuga, eso ya no es emoción violenta, porque la emoción violenta se da en el momentito, ¿ya? En el momento yo me ofusco y hago algo, ¿ya? Me mato a una persona. Por ejemplo, si Juan Pérez va caminando y mira que alguien está violando a su hija, agarra una piedra y lo mata.
Eso es un homicidio en estado de emoción violenta. Eso es. Pero cuando yo planifico, cuando yo le digo a mi guardaespaldas que esa hija de tanta, o sea, la voy a matar a trancazos, ¿no? Con esas palabras, ¿verdad? Y cuando hay un audio donde dice que por favor no me hagas nada, o sea, eso no es un homicidio en estado de emoción violenta, eso es un asesinato con agravante, se llama. ¿Ya? Uno. Ahora, en el caso de Maluf, ahí es al revés. En el caso de Maluf, un juez le modifica el hecho criminal y dice que fue un homicidio culposo. Un homicidio culposo es aquel que se desarrolla por impericia, imprudencia o negligencia. Tiene que llenar uno de los tres o los tres requisitos: impericia, imprudencia o negligencia. Tiene que tener esas características para que se dé un homicidio culposo. Y yo comprendo, pues, que un científico puede ser muy experto en la materia, pero que puede haber algo que pudo haber prevenido, pero por imprudencia, negligencia, impericia, no lo hizo. En el caso de la señora, no me recuerdo, Roque, ella era diabética y empezó a tener un coma hipoglucémico. El médico sabía, de acuerdo a las declaraciones de los enfermeros, que la señora era diabética, por lo tanto, tuvo que haber tenido una dosis de insulina rápida, no sé cómo se llama, pero yo le llamo insulina rápida. No la tuvo, entonces ahí hubo negligencia, hubo impericia, etcétera, y la señora se murió. Bueno, pues se murió. Entonces yo en ese momento dejo el cadáver ahí, inmediatamente informo al Ministerio Público para que el Ministerio Público vaya, recoja a la persona y la lleve a INASIF para que sea INASIF el que me dé el resultado. Y es un homicidio culposo, ese es un homicidio culposo. Pero descuartizar el cuerpo, ocultarlo, fingir que la persona sale a través de la enfermera y luego seguir a la enfermera, ir a recoger a un centro comercial, ir a tirar el cuerpo, a enterrar al cuerpo, o sea, eso no es homicidio en estado perdón, no es un homicidio culposo, porque ahí hay profanación de cadáver, hay obstaculización a la persecución penal, hay un montón, hay una cadena de delitos, un concurso de delitos. Entonces, pero en este caso, la sala de apelaciones amparó al Ministerio Público, no al Maluf. La sala, al recibir la apelación, dijo, no, aquí todo va de regreso. Y a Maluf se le tiene que procesar por el delito de homicidio. Entonces, ahí sí fue al revés, ahí sí creo que actuaron bien las cortes. Ahora, no conozco cuando la señora dice, es que no nos han ganado, así, es que no nos han ganado ni un solo. Hemos ido hasta la Corte de Constitucionalidad, donde los 12 magistrados, y solo son 5. Bueno, entonces ella dice que todos se los han ganado. Habría que ver a qué se referían los amparos, porque pudo haber sido porque recusaron a un juez, porque no sé, no habría que conocer el proceso. Pero, perdón, le voy a dar la palabra, yo les voy a dar la respuesta correcta. Luego está, por favor, maestrando José Otoniel. Gracias, Magíster. Buenos días. Bien, desde mi punto de vista, Magíster, pues obviamente quienes violan los derechos humanos, para mí, sí, el Estado, las instituciones, toda vez de que con tal a veces de beneficiar a alguien o algo, pues obviamente buscan cualquier asidero legal para dar este beneficio, ¿verdad? Retorciendo la ley como de lugar. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se ve, y tal es el caso que estaban exponiendo, o sea, esos son los que hay de ejemplo, y hay muchos casos más, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, pues las instituciones, el Estado en sí, son los que violan los derechos humanos. Sí. Muchas gracias, maestrando José Otoniel. Maestrando Denis Brandon. Maestrando Denis. Maestrando Denis Brandon. Bueno, debe tener algún problemita por ahí con su audio. Maestrando Eddie Ulises. Perdone, licenciado. Sí, maestrando Denis. Perdone que estaba ahorita en un elevador. ¿Cuál era la pregunta? No, usted levantó la mano. Perdone, se me marcó.
Ok. Entonces, maestrando Carlos Perdón, Danilo. perdón, Eddie, iba perdón, antes. maestrando Eddie, perdón, maestrando Eddie. Perdón, yo considero que no podría ser el Estado por el que el Estado es el garante de los derechos humanos como tal. Yo pienso que más podríamos irnos por el tema de el mismo ser humano como tal y las instituciones, el gobierno, que puede ser también una instancia que violente los derechos humanos. Muy bien. Maestrana Jacqueline Aleida. Sí, maestro, buenos días. En el caso de los privados de libertad que ya cumplieron condena y están... ¿Eh? Maestrana Jacqueline, fíjese que no le entendí. Guatemala. No le entendí, maestranda. No se le escuchó, Jacqueline. Sí, perdone. ¿Aló? Sí, escucho. Buen día. Maestro, perdone. En el caso de los privados de libertad, no sé si me escuchan ahora. Ya, ahora Los sí privados entendí. de libertad que ya cumplieron condena y siguen en prisión, es el Estado el que está violentando sus derechos al no garantizarles tener acceso a una defensa que les pueda permitir salir de prisión. Sí. Voy a responder la pregunta general, pero sí se están violentando sus derechos. Gracias. Y vamos a hablar de eso, maestrana Jacqueline. Quiero comentarles algo rapidito para que no se me vaya la idea. A ver, cuando una persona es, por ejemplo, procesada por el delito de lavado de dinero y otros activos, o cuando es procesada por un delito de malversación o una situación similar. En el caso de una persona procesada por delito de lavado de dinero, supongamos que se le procesa porque lavó o porque desfalcó, porque, bueno, la cosa es que hay $1 millón en juego. Entonces, la sentencia dice, bueno, se le sentencia a 10 años de prisión y al pago de $1 millón de multa. Y tiene que reintegrar el $1 millón que desfalcó de la municipalidad, por ejemplo. Entonces estamos hablando aproximadamente de 15,000 quetzales. No, perdón, de 15 millones de quetzales. Perfecto. La persona tiene buena conducta, la persona trabaja dentro de la prisión donde esté cumpliendo su condena, trabaja, incluso puede dar clases y es una buena persona. Entonces, él a los 5 años ya tiene derecho a pedir su libertad por buena conducta y tal vez se la otorguen, le otorgan la libertad o no, cumple los 10 años, pero ¿de dónde va a sacar 15 millones de quetzales? Entonces, tío, no ha pagado la multa, no le otorgan su libertad. Entonces, para mí, una opinión extremadamente personal, para mí ahí se está violando el derecho de libertad, porque ya cumplió sus 10 años de prisión. Entonces, si el Estado quiere que le pague los 15 millones de quetzales, bueno, que lo deje libre y que le permita pagar, aunque sea 1,000 quetzales mensuales, pues, pero que lo deje libre y que vaya a trabajar, porque adentro no va a producir y mucho menos va a conseguir 15 millones de quetzales, a menos que sea un expresidente que tenga caletas y todo y que tenga la facilidad de pagar 2 o 3 millones. Pero cuando es una persona, pues, que tal vez hasta por algún error o tal vez lo inculparon o tal vez sí participó, pero no se llevó toda la plata, no va a conseguir $2 millones, imposible, ¿ya? Eso con respecto a lo que decía maestrando Cindy Yamilet. Sí, Maestranda buen Cindy. día. Buen Buenos día. días, maestranda. Respondiendo a la pregunta que usted decía, ¿verdad? ¿Quiénes son los que violan los derechos humanos? Bueno, según lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Es prácticamente los funcionarios, ¿verdad? Los servidores públicos,
municipales, ¿verdad? Todos los que puedan representar algún puesto en el gobierno, ¿verdad? Pero de igual manera yo creo, ¿verdad? Como de manera personal, que también esto inicia por uno mismo, ¿verdad? Catedrático, porque veces de que uno viola el derecho humano de una persona que tal vez porque es de cierta etnia o cierta religión, por ahí es que inicia ya también una violencia al derecho humano que la otra parte tiene, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Maestrando Edwin Arenas. Sí, gracias. Yo realmente considero que más que todo son los estados, o sea, el gobierno como tal, a través de leyes que sean injustas o temas de represión, cuando hay torturas o desapariciones forzadas tal vez, o el tema de censuras como se dio anteriormente cuando iba a ser el cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces aquí también creo que entran las fuerzas de seguridad porque hay muchos abusos. En este caso hubieron muchos videos, incluso yo tengo en mi Facebook el video donde a una señora le están pegando como 5 policías, pues, y la señora está indefensa con las manos abajo. También pienso que en las empresas, cuando hay explotación laboral o condiciones infrahumanas, digamos, que tengan, o contaminación que tengan, ¿verdad? Aparte de todos esos grupos armados que hay de secuestros, de reclutamiento hacia las maras o la trata de personas. Digamos, yo creo que en general, pues es cualquier entidad que vulnere la dignidad, digamos, de la libertad o de la integridad que puedan tener las personas. Ahora, respecto a lo que usted mencionó, digamos, el ejemplo que puso, creo que ahí hay varios argumentos tal vez que se pueden usar, porque si no hay prisión por deuda, digamos, en muchos países, pues solo por no pagar la deuda, creo que están violando sus derechos. También tal vez hay un tema también de discriminación económica, porque una persona rica pudiera pagar eso y la persona que no tiene la capacidad no. Y lo otro, pues es que si ya el reo mostró una buena conducta y todo eso, pues creo que le están negando el derecho a hacer una reinserción laboral. Eso es lo que yo considero, licenciado. Muchas gracias. Maestrando Juan Oscar. Buen día, licenciado. Yo creo que todos los seres humanos, todos los individuos, podemos violar los derechos humanos, no digamos instituciones, empresas, gobiernos, hasta gobiernos extranjeros. Considero entonces que todos en algún momento podemos violar esos derechos humanos. Ahora, quisiera hacer un comentario, no sé si me lo permite, con respecto Por favor. a este caso de homicidio culposo. Cuando este señor decidió operar a la persona que falleció, la señora Roque, yo soy diabetólogo y obviamente soy experto en esa situación. Uno cuando va a operar a alguien, uno debiera de apoyarse de otros colegas, porque acordémonos muy bien que la diabetes no solo lo atiende una persona, es multidisciplinario. Y no digamos si vamos a realizar una cirugía, que en el caso de él es una cirugía estética, que me parece que trabajó más cara, cuello, hizo una liposucción de brazos. Y entonces ahí se está manejando ciertas cosas que no pueden ser, ¿verdad? Obviamente el cardiólogo dio indicaciones, uno como diabetólogo debe de monitorizar la glicemia durante el procedimiento y no se administra ningún medicamento de diabetes porque le va a dar una hipoglicemia en el transcurso. Hipoglicemia significa que baja el azúcar y eso puede entrar en un coma, morir, un infarto. Entonces, las indicaciones probablemente eran no administrar ningún tipo de medicamento para bajar el azúcar. Durante el transcurso, uno tiene el anestesiólogo, en este caso, que es el que está manejando lo que es lo metabólico y digamos, los signos vitales están en monitoreo. A él debe estar midiendo el azúcar en ciertas ocasiones
máxime si en el patrón de los signos vitales en el monitor ve algunos cambios. Que yo sepa, la señora no despertó. O sea, ella salió de sala y no despertó. O sea, ahí hubo algo durante ese transcurso, algo en que la señora empezó a provocarse algún problema metabólico que la llevó tal vez a una falla renal o tal vez a un infarto, y obviamente el hecho de que ya cuando salió de sala tenía 400 de azúcar, tampoco se va a arreglar poniéndole 6 unidades de insulina como lo refiere este señor, sino que ahí lo que debió de haber pasado es tener a un médico diabetólogo intensivista o internista a la par, o trasladarla a un centro asistencial donde hayan la capacidad de poder hacer gases arteriales, laboratorios, y poderla en algún momento a darle el soporte médico que necesita en ese momento. Entonces, esas fueron horas cruciales, obviamente. Más sin embargo, el doctor que hizo la cirugía probablemente no tenga esa capacidad de manejo de este tipo de situaciones. Entonces, es bien hablar de que, ¿por qué no le puso insulina? O sea, pareciera que el señor, el enfermero, como que se fue a instruir, o sea, no sé, porque él dio hasta dosis y dio, porque entonces, ¿por qué no lo hizo él? Claro, él sigue instrucciones, pero uno está viendo que, por ejemplo, un enfermero que está capacitado, en algún momento tendría que haber un médico que apoye en este tipo de casos, que conozca de la enfermedad, porque si no, entonces uno no podría operar a ningún diabético por el riesgo de que eso pueda pasar. Entonces, el apoyo que uno pueda tener entre los colegas, eso hace que uno pueda dar un buen tratamiento con buenos resultados y disminuyendo todos los factores de riesgo. Eso es mi aporte. Muchísimas. Excelente, doctor Rimaestrando. Muy ilustrativo, porque regularmente uno, por ejemplo, bueno, por inercia, los economistas miran la situación desde un punto, valga la redundancia, económico, nosotros desde un punto de legal, pero necesitamos tener la visión completa para poder tener más clara la situación de qué pudo haber sucedido. Yo me estoy guiando por las declaraciones que hizo el enfermero, pero hay que tomar en cuenta que él tampoco es un enfermero profesional, me parece que era un enfermero auxiliar, no era enfermero profesional. La que era enfermera es la que se disfrazó, dijeron otro, y fue. Entonces, y ahorita ya están saliendo a luz que pues que no era la primera vez que sucedía una situación con esas. Rápidamente, en 30 segundos les cuento, bueno, yo soy sobreviviente de cáncer, a mí me hicieron una nefrectomía radical derecha, o sea, me quitaron mi riñoncito derecho, y el día que yo soy hipertenso, diabético, tengo un estén en el corazón, soy un rosario de cosas, pero no les hago caso. El día que me operan, pues, se me olvidó tomarme la pastilla de la presión y me dijeron que no me iban a operar por la presión, entonces me pusieron dos pastillas de la presión bajo la lengua y me bajó rápido la presión, entonces me operaron, pero en la sala, en el quirófano, habían dos anestesiólogas, estaba la oncóloga pediatra, la oncóloga cirujana, estaba el cardiólogo y habían dos médicos más, parecía reunión de médicos ahí cerca de mí. Entonces, sí, pues, ahorita que usted lo acaba de decir, tengo la visión de cuando a mí me operaron y tal vez en esa reunión solo estaría la enfermera, la auxiliar enfermera y el enfermero, y tal vez la anestesióloga o anestesiólogo. Entonces, sí, es un poquito complicado. Muchas gracias por su aporte, maestrando. Maestrando Juan Oscar, ya. Maestrana Brenda Yesenia. Maestrana Brenda. Maestrando César. Y con eso termino. Bueno, quiero comentarles, la respuesta legal, la respuesta jurídica es que únicamente el Estado viola los derechos humanos. Solamente el Estado. Un particular comete delito. El Estado es el único que violenta los derechos humanos. Por ejemplo, Juan Pérez va al hospital, al Roosevelt, por ejemplo, al hospital Roosevelt, y va con fuertes dolores, y bueno, él va muy malo, y llega a la emergencia y dice, no, perdone, pero no lo podemos atender,
porque hoy solo atendemos mujeres o porque estamos en huelga, por ejemplo. Entonces ahí el Estado le está violentando el derecho a la salud a la persona. Pero ¿qué pasa si don Juan Pérez se va a La Paz o al Herrera Yerandi o a cualquier hospital privado y dice, mire, es que vengo malo y necesito que me atiendan de emergencia y si es necesario, pues que me hospitalicen? Entonces, muy bien, bueno, entonces mire, la consulta le cuesta tanto, si se va a internar le cuesta tanto la noche, solo la dormida, aparte pues se le van a cobrar los medicamentos y todo. Ay, no, pero yo no tengo dinero, pero yo sí quiero ¿cómo se llama? Que me atiendan. Entonces, perdone, pero no podemos, o sea, porque para eso está el Roosevelt. Es que ya fui al Roosevelt, entonces vaya al San Juan de Dios. Ya fui al San Juan de Dios, entonces vaya a Villanueva, pero si no tiene dinero, vaya a un hospital público. Entonces, ahí el hospital, aunque inhumanamente, pero no está violentando el derecho a la salud, porque es una empresa que genera ganancia. Entonces, si yo no tengo para pagar, no tengo para sentarme. Ahora, si Juan Pérez llega y dice, mire, necesito, sí, le cuesta tanto, si aquí está de una vez tarjeta o en efectivo. Ah, pero mire, es que lo que pasa es de que usted es garífuna, ¿va? O usted es quiché, usted es mam, y aquí no atendemos. Ahí no hay violación a los derechos humanos, pero hay discriminación. Ese ya es un delito. Entonces, no debemos de confundir, por ejemplo, una de las maestrandas decía, bueno, ¿qué pasa si porque es de alguna raza indígena? Ahí hay un delito que se llama discriminación, así de sencillo. Pero ¿qué pasa si van a una escuela pública y entra un niño y le dice, mire, no, usted aquí no puede estudiar porque usted es de la aldea La Esperanza 1 y aquí estamos en la escuela de la aldea La Esperanza 3 y no lo podemos recibir? Ahí se está violentando el derecho humano del niño a la educación. Pero si fuera en un colegio privado, yo no le puedo decir, mire, perdone, pero es que usted vive en la zona 8 y aquí estamos en la zona 5, entonces no lo puedo recibir. Entonces ahí se está violentando por discriminación. No hay violación a los derechos humanos. Son delitos. El que comete una persona particular o una persona social privada, o sea, un colegio, un hospital, un almacén, son delitos. El Estado comete violación a los derechos humanos. El Estado. Fíjense que estoy hablando del Estado. Ahora, un empleado o funcionario público en el ejercicio de su cargo también comete delitos. ¿Ya? O sea, un agente de la Policía Nacional Civil que golpea a alguien sin causa justificada, o como lo decía el maestrando, que él tiene un video donde 4 o 5 agentes de la Policía Nacional Civil están golpeando a una señora. Ahí el Estado está violentando el derecho a, pues no sé qué estaba haciendo la señora ahí, pero digamos a la libre expresión, porque estaba manifestando, o a la libre locomoción, porque iba pasando, quería pasar. Entonces, es el Estado. Pero los policías están cometiendo, podría ser el delito de agresión o abuso de autoridad. O sea, habría que encuadrar el hecho, habría que ver cómo pasó para encuadrarlo en un delito. O sea, el empleado o el funcionario público, aún en ejercicio de su cargo, comete delitos. Pero cuando un funcionario público en el ejercicio de su cargo comete un delito, el Estado es solidario y por lo tanto tendría, porque es difícil ganarle al Estado, no imposible, tendría que responder de forma civil, porque hubo violencia, pero se violentaron sus derechos humanos. Se le violentó el derecho a la salud, se le violentó el derecho a la libre locomoción, a la libre expresión de pensamiento, o sea, lo que haya pasado. Entonces, el único que violenta los derechos humanos, el Estado. Particulares, personas jurídicas y funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo, cometemos delitos. El Estado, Doctor, dígame, maestrando Hugo. sí, termine y comento. Fíjese que le voy a dar la palabra por el orden que lo levantaron la mano. Entonces, Muy primero bien. al maestrando César Estuardo. Claro que sí. Doctor, perdone, con el caso este polémico de Melissa, en tema de los derechos humanos, ejemplo, el juez, y en este caso el juez, pues tiene la responsabilidad de sus delitos, pero el Estado prácticamente podría ser demandado por la Corte Internacional, digamos, por el tema de los derechos humanos, porque le están limitando su derecho a la justicia cuando hay pruebas evidentes. ¿O no funciona así, doctor? Disculpe. Bueno, a ver.
El proceso penal tiene un camino. Ese camino son procedimientos. Entonces, si yo recorro este camino y al final no me dieron justicia, entonces yo puedo acudir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos analiza si el Estado me brindó o no me brindó la justicia que debió de haberme dado, si violentó o no violentó mis derechos. En este caso, la libertad de acceso a la justicia. Si la comisión indica que definitivamente hay posibilidad de que el Estado no haya cumplido con su misión, con su objetivo y violentó mi derecho a una justicia pronta y cumplida, entonces ya envía el proceso a la Corte Interamericana de Justicia, quien resuelve, y en el 99.5 casos las sentencias son condenatorias al Estado. Entonces, si por ejemplo un policía mató a alguien, no va a culpar al policía, va a culpar al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que violentó el derecho humano de esta persona. ¿A través del policía? Sí, pero es el Estado. Mire, es más o menos similar a un accidente de tránsito de un transporte colectivo. El piloto del vehículo es el responsable penalmente de lo que pase, pero el dueño de la camioneta es el responsable civilmente. Más o menos en esa forma actúa la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte va a castigar ¿a quién? Al Estado. Y lo va a sancionar y dentro de las sanciones va a haber una reparación digna y económica. Muchos pues lo hacen precisamente por ese resarcimiento económico. Algunos, como un ex candidato presidencial, hijo de un presidente de la República, expresidente de la República, pues a él le dice la Corte Interamericana que violentaron sus derechos políticos al no permitirle participar para una elección a un cargo de elección popular. Y el señor rechaza abiertamente, a través de los medios, la reparación digna que le otorgó la Corte Interamericana de Justicia, y posteriormente pues el gobierno informa que efectivamente sí renunció a ese derecho económico, ¿ya? Pero, repito, es únicamente la Corte la que decide si el Estado violentó o no los derechos, solo el Estado. En el caso de la señora esta que asesinó, porque no es un homicidio en estado de emoción violenta, que asesinó a su expareja, ahí hay recursos o remedios procesales para que, por ejemplo, el Ministerio Público que ya apeló, le diga, mire, señor juez, usted se equivocó. Usted no tuvo que haberle modificado la calificación jurídica de homicidio o de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, porque a usted se le presentaron los medios de prueba, perdón, a usted se le presentaron los indicios en donde sí se establece que hubo intención, que hubo premeditación y que hubo incluso súplicas de perdón de parte de la víctima hacia la victimaria. Entonces no es un estado de emoción violenta. Y usted ignoró todo eso. Lo que aduce, por ejemplo, el juez que llevó la causa es de que eran simples capturas de pantalla del teléfono, en donde pues, se hicieron capturas de pantalla y eso se presentó. Pues no deja de tener razón, pero yo considero que eso, si yo hubiera sido el juez, pues yo diría, bueno, pues existe la posibilidad de que la persona haya cometido el hecho delictivo y entonces que enfrente la justicia. Ya ante un tribunal, pues que el Ministerio Público presente los indicios que considere, ahí sí ya son las pruebas, que considere pertinentes y que sea el tribunal que decida qué pruebas acepta y qué pruebas no. Pero un juez de primera instancia, dentro de la etapa preparatoria, es muy arriesgado el aceptar o no aceptar algunos indicios así a priori. Entonces, con el respeto del honorable juzgador, yo creo que por ahí sí hubo alguna falla porque él no debió de haber rechazado esas pruebas. ¿Cómo se las presentaron? No puedo decir, pero
también el Ministerio Público tuvo que haberle hecho un barrido, le llamamos nosotros, un barrido a ese teléfono a través de INASIF. INASIF tuvo que haberle hecho el barrido al teléfono, extraer todos los mensajes y determinar verídicamente a través de un cruce de información si ese número le pertenecía al guardaespaldas y si el otro número le pertenecía a la sindicada. Entonces, pues sí, los elementos de convicción que posteriormente se pueden convertir en prueba tienen que llevar ese sustento técnico a través del barrido del teléfono, porque yo conozco un caso real, en donde una persona estaba desfalcando, pero hasta además no poder a sus jefes, y entonces le ponen una auditoría, la señora se pone nerviosa, empieza mire, es que no encuentro, mire, y total es que llegaron las 11 de la noche, la señora agarra sus cosas y dice, mañana a las 6 en punto de la mañana estoy aquí, y nunca más regresó, y dejó la computadora abierta. Es cierto, la computadora es propiedad de la empresa. Entonces viene y ella dejó abierto su WhatsApp, y de ahí del WhatsApp empezaron a ver horrores de cómo los desfalcaba y todo. Entonces ellos imprimieron todo eso y lo presentaron al Ministerio Público. Y fue rechazado por el juez en virtud de que no fue tomado de una forma legal. O sea, solo hicieron capturas de una conversación privada, sin autorización de juez. Entonces, no valió de nada. No valió de nada, absolutamente de nada. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Pero a lo que vamos es de que la violación a los derechos humanos es exclusivamente del Estado. Maestranda Indira. Sí, doctor. Bueno, gracias por aclararme la duda de que era el Estado. Entonces, la otra consulta que yo tenía básicamente, entonces, a pesar de que se tengan ciertas normativas y ciertos lineamientos legales, el Estado, para poder normar su convivir en una sociedad, entonces sigue por el hecho de negar algún tipo de servicio que da por parte de las políticas públicas, ahí es donde está violentando entonces los derechos de las personas. Afirmativo. Gracias. Muy bien. Maestrando César. Sí, doctor, me llama mucho la atención este tema porque, por ejemplo, en este caso, si la mamá mandó el audio, digamos, la niña esta Melissa mandó el audio a la mamá, pero los teléfonos ya no existen porque los desaparecieron, no se puede pedir al INASIF como corroborar la voz o estas cuestiones. ¿Cómo es que funciona eso? Porque prácticamente con eso que usted dice, si no fue de una forma legal, nunca lo van a aceptar. Sí. Primero, no sé si existen los teléfonos, no desconozco ese aspecto, pero yo no sé si ustedes sabían que las empresas de telefonía guardan nuestras conversaciones por 6 meses. Sí. Por cuestiones de calidad. ¿Ya? Entonces, pero nadie tiene acceso a esas conversaciones, o sea, se guardan en sus servidores y ahí quedan. Hubo el hijo de un exministro de Relaciones Exteriores y ex embajador en la Santa Sede, que siendo gerente general de una de las telefónicas, abusando de su cargo, interceptó algunas llamadas telefónicas de personas y eso se volvió un merengue negro, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Los que maneja una empresa de esas, y pues ahí quedó, pero sí se supo. Pero normalmente nadie tiene acceso a esas grabaciones a menos que sea con autorización judicial. Entonces ahí es donde ya se puede tener acceso a esas grabaciones. Diferente caso son los métodos especiales de investigación, que entre otros tenemos las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas funcionan bajo el sistema de tela de araña. Está el punto central, que es la persona investigada. Por ejemplo, está el señor Juan Pérez. Él es uno de los narcotraficantes más buscados de Guatemala, así como uno que acaban de capturar en Huevo. Pero es el centro de todos los narcotraficantes. Entonces, a él le interceptan el teléfono. Y luego
empieza la tela de araña a funcionar. Todas las llamadas que él hace o que le hacen, se conectan. Entonces, digamos, Juan Pérez llama a María López. María López llamó a Justina Díaz. Justina Díaz llamó a Luis Fernando. Luis Fernando llamó, y entonces sí, se van todos los hilitos. Entonces, eso es un riesgo, porque, por ejemplo, este es un caso real. Me llama una amiga, que es la pediatra de mi hija, y me dice, fíjate que tengo problemas con mi teléfono, fíjate que logro escuchar así un pequeño ruidito, y a veces se oye como que si alguna voz, como si alguien estuviera hablando, y se oye un pitío. Entonces le dije, bueno, una técnica que se utilizaba antes, hoy ya lo descartaron, pero igual marca asterisco numeral 06 numeral, eso te va a sacar tu email. Mira si tu email tiene al final una diagonal, el 0, el 1, el 2, y eso te va a permitir establecer si tu teléfono está siendo intervenido o fue intervenido. Y me dijo, sí, está intervenido. Entonces, pues a través de contactos, etcétera, yo pregunté y me dice, sí, la doctora fue investigada, pero solo por 15 días y se descartó. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el señor al que estaban investigando llamó a su esposa, por ejemplo, y pues uno de los hijos del narco estaba enfermo, y entonces llama a la doctora y le dice, mire doctora, es que fíjese que mi hijo, entonces, sí, pues haga tal cosa, dele tal cosa, haga los laboratorios, le mandó fotos de los resultados del laboratorio y la doctora la consultó. Pero como hubo comunicación de forma casi que directa, entonces por eso es que la investigaron. Entonces, ahí están los audios. Hacer un reconocimiento de voz de la voz de la hija, pues la madre puede decir, sí, esa es la voz de mi hija, pero ningún poder puede obligar a la otra a reconocer si esa voz es de ella, porque a ella le van a decir, bueno, usted tiene audiencia de reconocimiento de voz en la cabina de INACIP, entonces uno tiene que ir al INACIP de Guatemala, el que está entre Sexta y Quinta Avenida y 12 calle, me parece. Perdone, voy a contestar esa pregunta porque estoy esperando la llamada, perdone. Perdonen la interrupción, pero estaba esperando mi repuesto de Guatemala y ya me están avisando que ya vino. Bueno, entonces, a la señora esta, que se me olvida el nombre de ella, no la pueden obligar, a ella la pueden traer al INACIP de Guatemala, ahí hay una cabina grande en donde a uno le ponen audífonos y dice, por ejemplo, diga tal cosa, diga Juan Pérez, yo me puedo quedar callado, no lo digo. Por favor, escuche si esta es su voz, reconózcala. Me quedo callado. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y esa sería una declaración. Si es mi voz, no. Entonces, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, a usted lo pueden llevar. Mire, ¿esta es su firma? No. O no sé, no voy a contestar. Y no lo pueden obligar. No lo pueden obligar. Hacer el reconocimiento, la pueden traer a la cabina de INACIF y todo. Es una cabinona grande con aparatos muy sofisticados, pero si usted no quiere, no declara. Nadie lo puede obligar a declarar contra sí mismo. Entonces, ahí sí es un poquito difícil el establecer si la voz es de ella o no. Ahora, lo que sí se puede probar es la comunicación del WhatsApp, que esos mensajes salieron de ahí y que están dentro del aparato telefónico que le pertenecía a la víctima o dentro del aparato telefónico que le pertenecía al guardaespaldas o a la señora. Muy bien. Última intervención a Hugo Hidalgo y... Oh, sí, gracias. Sí, más que todo, doctor,
como ese tema del Estado creo que ya lo mencionó, pero es que realmente cuando se menciona que el Estado es el responsable, en teoría del Estado, el Estado es un concepto abstracto. Y cuando uno lee creo que es Frederick Taylor, no, El origen de la familia, entonces el Estado también es la nación, o sea, es la gente de un territorio que es el país y el sistema de gobierno. Entonces al final al Estado se le está sancionando, pero quien está pagando es los impuestos, el pueblo. Sí, exactamente, el pueblo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso, o la preguntita sería, al policía, por decir, ¿se le sanciona también por haber golpeado sin razón a la persona? ¿O solo se sanciona al Estado y él queda tranquilito? Y lo último, se supone que los derechos humanos son universales, de aplicación universal. Y entonces, ¿cómo eso? Lo estoy preguntando, ¿verdad? No estoy haciendo un juicio que aseverativo a la gran, para usar la clase anterior, sino que, ¿cómo es entonces que una empresa privada no viola los derechos humanos? O sea, me quedó esa duda, disculpe. Comete delitos, maestrando. Por ejemplo, en el caso laboral, por ejemplo, las empresas que explotan a sus trabajadores, pues están cometiendo explotación laboral, están incumpliendo con las leyes laborales y pueden ser sancionados penalmente. En cuanto al Estado, le voy a poner un caso típico, el caso de la difunta Mirna Mac. A ella la mata supuestamente un miembro del Estado Mayor Presidencial y pues a él lo sentencian y supuestamente él es el que la mató y todo. Hay otras versiones en donde dice que recuérdese que ella pertenecía a los grupos guerrilleros. Entonces, ella incluso fue conviviente de un combatiente extranjero residente en Guatemala. Entonces, por ahí dice que ya pues, se pensaba salir, que estaba haciendo no sé qué, y que había sido la misma guerrilla la que la mandó a matar. Entonces, hay mucha tela que cortar. Pero en todo caso, cuando la sentencia vino, la persona que supuestamente había matado a la antropóloga ya no vivía. En otros casos, donde sí ha habido, pues donde los supuestos autores de la violación de los derechos humanos como empleados o funcionarios públicos no lo sancionan. La sanción viene únicamente para el Estado y el que paga, como usted perfectamente lo dice, es el pueblo. Porque no, el presidente de la República no va a decir, o los diputados, a la hora de su sueldo, bueno, ¿sabe qué? Como vino esta sentencia de la Corte Interamericana, de nuestro sueldo vamos a pagar la sanción que le pusieron, no lo hace. Es el pueblo el que paga, o sea, el Estado lo único que hace es que va, entonces ya no hagamos aquellas 3 escuelas que vamos a hacer, pues, de ese dinero démosle a las víctimas, así de sencillo. Bueno, sigamos porque ya vamos ni creo que 2 diapositivas he mandado, permítame. Es que ustedes mucho hablan, hombre. Ay, Dios. La licenciada Erika, hombre, la licenciada Sí, Erika, es la que mucho sí. habla. La licenciada Erika es la que más habla. Pero es bonito el diálogo, porque solo habla el docente. No, a mí me gusta dialogar, escuchar las opiniones de ustedes. Muy bien. Entonces, decíamos que la diferencia entre derecho y garantía es que el derecho conforma la esencia, es lo principal, mientras que la garantía es el instrumento jurídico por medio del cual vamos a hacer efectivos esos derechos. Los derechos constitucionales se clasifican en derechos fundamentales o de primera generación, como ya lo vimos, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, y los derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación. Estamos ante la presencia de 3 generaciones. Los derechos fundamentales del hombre, la primera, los derechos sociales, económicos y culturales, los de segunda, y los derechos a un medio ambiente sano, los de tercera. Las garantías individuales están contenidas en su mayoría en los primeros 46 artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estos derechos no se pueden restringir ni suspender
excepto, porque ese es el tema de la clase de hoy, excepto en los casos que la propia Constitución los señala. Algunas características de las garantías individuales son la unilateralidad, pues el obligado a su observancia es el Estado. La irrenunciabilidad no está sujeta a la voluntad de nadie. Cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional cuenta con la protección de dichas garantías. Fíjense bien en esto, porque dice, cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional. No dice a los ciudadanos guatemaltecos, no dice a los guatemaltecos de origen, no dice a los guatemaltecos por nacimiento, dice cualquier persona. Si aquí tenemos las famosas caravanas que estuvieron viniendo de Sudamérica, Venezuela, Panamá y toda Centroamérica, y a todas esas personas que atravesaban Guatemala, desde el momento que pisaron tierra guatemalteca hasta que abandonaron el territorio, estaban cubiertas por la protección a los derechos humanos. No se les podía violentar. Si, por ejemplo, alguna de estas personas se enfermaba, tenía algún accidente, el Estado, a través del área de salud, hospitales, puestos de salud, centros de salud, tenía la obligación de atenderlos. No, a mí me perdone, pero usted es venezolano, así es que usted aquí nada que ver, vaya a buscar una clínica privada porque aquí solo los guatemaltecos. No. Cualquier persona que llega a un centro asistencial debe ser atendida de forma inmediata, sin importar su nacionalidad, su raza, el color de piel, su ideología política, su nivel académico, nada de eso, ¿ya? Yo no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Yo renuncio al derecho a la educación porque la verdad, a mí eso de estudiar no me gusta. De repente me aparecen esos doctores así algo panzoncitos, cachetones, que como alegan y parecen loros, y a mí eso no me gusta. Entonces renuncio a mi derecho a la educación. Eso no se puede hacer, no se puede. La soberanía, las normas de la Constitución Política de Guatemala son soberanas, o sea, no pueden ser violentadas. No pueden ser objeto de venta, transmisión o enajenación de cualquier tipo. No puede haber una transferencia de derecho. Mire, ¿sabe qué? A Juan Pérez, eso se podía dar antes, en la época romana. Por ejemplo, mire, Juan Pérez fue sentenciado a 10 años de prisión, pero pobrecito él, usted, mire, él es mi patrón. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Yo voy a cumplir los 10 años de él y el que se vaya. No puede ser, no es válido. Perdurabilidad, nunca caducan. Un derecho, no, nada que usted, mire, cuando usted cumpla los 60 años ya no va a tener derecho a un hospital. Después de los 60 va a tener que ir solamente al Roosevelt, ¿no? No hay prescripción, salvo algunos casos previstos por la Constitución, ¿verdad? Suspensión de garantías. Este es el tema central. La suspensión de garantías tiene lugar cuando se presentan circunstancias que estén relacionadas con lo que también se denomina crisis constitucional. Estas circunstancias constituyen situaciones anormales o extraordinarias. Pero ¿cuáles son las razones por las que se puede suspender una garantía? Bueno, primero, estas se justifican por la necesidad política de que los órganos gubernativos tengan libertad de acción para proceder con rapidez y energía a mantener ¿qué? El orden público mediante la eliminación radical de las situaciones y circunstancias de hecho que agreden los intereses sociales. A ver, ¿se recuerdan ustedes recientemente con lo de la pandemia del SARS-CoV-19? No se encerraron. Hablemos de Guatemala, ¿no? O sea, en muchos países se dio, pero hablemos de Guatemala. En Guatemala se decretó un estado de excepción. Se decretaron toques de queda. Se reguló o se restringió categóricamente la circulación de personas y se limitó a ciertos aspectos, personal médico, personal de justicia, jueces, oficiales, etcétera, lógicamente todo el personal de salud y transporte de alimentos. ¿Ya? Y algunos otros que por alguna situación especial tenían algún permiso especial.
pero de ahí se nos restringió la libertad de locomoción enormemente y por mucho tiempo. Ese fue un estado de excepción. Ahí se suspendieron nuestras garantías, la libertad de locomoción, la libertad de expresión, porque no se podía hablar en mal de la pandemia, porque Dios me guarde, ya estaba uno detenido o señalado o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, son circunstancias especiales que se dan en determinado momento. Aquí en Guatemala han habido muchos estados de sitio en donde ha habido necesidad, por ejemplo, en el área de Nahualá y Santa María y Ixtahuacán, si no me estoy mal, en el área de Tacaná, en donde hay conflictos entre los vecinos, entre los pueblos vecinos. Entonces, ha habido necesidad de decretar estados de sitios en ese mismo lugar para que las fuerzas de seguridad entren y puedan desarmar a las personas, entre otras situaciones. ¿Por qué se puede suspender las garantías? Bueno, según la doctrina, por las crisis constitucionales. Y estas crisis constitucionales pueden tener las siguientes causas. De origen externo. La principal es la guerra. También se citan las crisis económicas y financieras de carácter internacional. No quiero entrar a polémicas ni nada por el estilo, pero el efecto Trump está afectando a muchas economías y eso podría dar lugar a una crisis económica, pues no solo en los Estados Unidos, sino en otros países. Y las de origen interno que pueden ser de carácter económico-social. Por ejemplo, en este caso, en un aspecto social, los problemas limítrofes que tienen estos 4 municipios. Y en aspectos económicos, pues cuando, por ejemplo, a un grupo de personas no se les satisface determinada situación y pues empiezan a quebrar ventanas, a atacar a las oficinas del Estado, etcétera. Entonces, se convierte en un problema más social que económico. Dentro de las otras causas de origen interno está el mal funcionamiento de las instituciones. Recuerden ustedes que en estos momentos, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura, Construcción, Ministerio del MISIBI. No hay carreteras en buen estado, las pocas que quedan no tienen mantenimiento, entonces pues ya empiezan a haber manifestaciones y va a llegar el día en que si este gobierno no pone las cosas como son, tiene un presupuesto el más grande de toda la historia de Guatemala y no pone a funcionarlo, no repara carreteras, pues es posible que algún grupo poblacional se levanta y entonces ahí podrían imponer un estado de sitio. Por desobediencia civil, que consiste en la pérdida del respeto y la confianza en las instituciones por parte de gobernados, dándose el desacato a la ley y a la autoridad. Esto ya se dio en varias ocasiones. Recuérdense cuando el señor Jorge Serrano Elías dio el famoso serranazo, pues se restringieron las garantías me parece que por 72 horas, mientras se retomaban. Tenemos por crisis económicos sociales que resultan de la existencia de políticas injustas como consecuencia de la subversión, que es la manifestación extrema de la desobediencia civil y la crisis económica social. Para eso, pues tenemos 36 años de ejemplo de un conflicto armado interno y la guerra civil, que es provocada cuando las situaciones de crisis de origen interno no encuentran soluciones racionales por la vía de la Constitución. Pues aquí no fue una guerra civil, pero sí fue un conflicto armado interno. ¿Qué dice nuestra Constitución? En principio general que hemos mencionado, o sea, el de pleno goce de los derechos que garantiza la Constitución política, sufre una limitación cuando se produce una situación que está relacionada con la invasión del territorio nacional, con la perturbación grave de la paz o con actos en contra de la seguridad del Estado o hechos de calamidad pública. Por ejemplo, cuando han habido tormentas o deslaves, entonces se instaura un estado de sitio en determinados lugares para evitar principalmente la delincuencia. Al ocurrir alguna de estas coyunturas, se suspenden o quedan sin vigencia las garantías individuales siguientes. Primero, la libertad de acción, la detención legal, el interrogatorio de detenidos o presos, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, la libertad de emisión del pensamiento,
la tenencia y portación de armas y la regulación de huelga para trabajadores del Estado. Entonces, la libertad de acción, ¿cuál es la libertad de acción? Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Aquí no, aquí sí me van a prohibir. La detención legal, recuérdense que para que una persona sea detenida tiene que ser capturada de forma flagrante en la comisión de un hecho delictivo o por orden del juez competente. Pero así nada más porque venía caminando, como decían antes en los partes policíacos, venía caminando de forma sospechosa y a hacérsele una requisa superficial en el cuerpo, dentro de la bolsa delantera del pantalón del lado derecho se le encontró 2 envoltorios en papel periódico en cuyo interior se encontraba una hierba verde, presumiblemente de la denominada marihuana. Entonces, uno de los aspectos que más se combatía en ese hecho era cuando venía caminando de forma sospechosa. ¿Cómo es caminar de forma sospechosa? ¿Qué tal si a mí me venían siguiendo? Yo empiezo a voltear para ver que no vengan, o una situación así, o soy muy despistado y vengo viendo estrellas. Entonces, esa sería una detención ilegal. Pero en el caso de un estado de sitio pueden capturar a cualquier persona sin motivo alguno. Y luego pueden ser interrogados por la misma policía, ¿ya? En el estado, en un estado de derecho, principalmente en el régimen acusatorio que actualmente tenemos, la policía lo único que puede hacer es preguntarle a la persona sus datos de identificación personal y sus datos de relación, como por ejemplo padre, madre, trabajo, tiene hijos, tiene esposa, cuánto gana, solo, que son lo que le van a acompañar al parte policíaco, solo. Mientras que en un estado de sitio, la policía sí puede interrogar a los detenidos o a los presos. Se limita lógicamente la libertad de locomoción, porque no puede pasar de tal lado a tal lado, o hay estado de sitio, estado de sitio, hay toque de queda, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o de 9 de la noche a 6 de la mañana. El derecho de reunión y manifestación, no pueden haber manifestaciones, no se puede andar armado, aunque uno tenga la licencia, y los trabajadores del Estado no pueden hacer una huelga, mucho menos en aspectos donde sea de importancia para la sobrevivencia. Digamos, los encargados del INDE no pueden dejar a las ciudades sin energía eléctrica, o los en Guatemala, por ejemplo, en Pagua, no puede suspender sus relaciones. Se lo vamos a dejar hasta aquí, Jesús. Prometo no hablar mucho. Esto, si Dios nos presta la vida, lo vamos a ver hasta dentro de 15 días, porque ustedes ya tienen examen. Sin embargo, sí entra dentro de las preguntas que vienen para su examen. Lo vamos a ver ampliamente, pero sí ya va a tomarse en cuenta para las preguntas del examen. Las 5 clases que se le enviaron entran para el examen dentro de 8 días. Les deseo múltiples éxitos. Sé que no van a bajar de 90 las calificaciones, y tengan la plena certeza que el examen viene bastante acorde a las enseñanzas que se les ha dado. Un abrazo fuerte para cada uno, mis bendiciones, que Dios Gracias, doctor. Feliz día, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.